Al tema de las ciencias bíblicas. Usted sabe que ahora se ha presentado una metodología de trabajo que no es reciente. Estamos hablando de esa metodología de Tubinga, de Post-Tubinga, de la tendencia crítica de época del siglo XIX, y que técnicamente son los que promueven el desarrollo de esta metodología liberal en la que se niega la inerrancia de la escritura y que hizo necesario el desarrollo del famoso Pacto de los Cinco Fundamentos, que dio origen al fundamentalismo como movimiento teológico. Pero la cuestión es que esto como que se rescata otra vez con todas las teorías, tanto de Graf, Wellhausen y todo lo demás, que lamentablemente han sido abrazadas por algunos seminarios protestantes que han sido liberales y otros dentro del catolicismo romano también que abrazaron ese pensamiento y que pese a que ha sido criticada, aún así se mantiene y hoy en día toma formato de redes, es decir, formato de internet, donde te presentan un curso aprendiendo a leer el Nuevo Testamento y luego entonces inmediatamente viene el joven que quiere aprender, se inserta y le saltan con todos estos disparates para que nieguen la inerrancia de la escritura, para que vean las distorsiones que hay en los relatos de la resurrección, etcétera. Y ese joven que entra imbuido por el deseo de aprender mejor su fe, sale de ahí siendo agnóstico, siendo ateo. Este tipo de grupos que tienen como becerro de oro a gente como Antonio Piñero, ¿qué les parece? ¿Usted cree que estas personas tienen un manejo adecuado de la metodología? ¿Los bodrios que utilizan son desactualizados? Por ejemplo, en cuanto al tema del censo de Sirenio, el tema del diluvio, el tema de que Yahvé es una reconstrucción de los mitos del ciclo de Baal, etcétera, etcétera. Me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Vamos a ir por partes porque tiene muchas derivadas eso, pero has mencionado a Piñero y no he podido evitar reírme y te voy a decir por qué. Porque, bueno, Piñero, que lo mismo te da una conferencia en una logia masónica que en un grupo teosófico, porque no le invita a nadie. Piñero es un cero. Te voy a contar una anécdota al respecto. Cuando yo había terminado de leer mi tesis doctoral, que fue en historia, que fue sobre el cristianismo primitivo en el siglo I y que obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera, que es un premio que solo se da a una tesis por facultad al año. El presidente de mi tribunal de tesis era José María Blázquez, que era el decano de los historiadores de la antigüedad en España. Posiblemente es el mejor historiador de la antigüedad que hemos tenido en España. No ha habido ninguno antes ni después a su altura y era un personaje de una cultura y de un conocimiento histórico vastísimo. Y recuerdo que estando en la cafetería de la facultad de la universidad con él y hablando, no sé, éramos 4 o 5 personas y de pronto alguien mencionó a Piñero y entonces José María Blázquez dijo: Piñero es un gilipollas. Bueno, gilipollas es una palabra muy fuerte en español, pues sería un equivalente todavía más grosero que si dijeras es un boludo en argentino o un huevón en otras partes, que me disculpe la gente por la grosería, pero es que tengo que citar literalmente a José María Blázquez, y José María Blázquez, que insisto, era el decano y el gran hombre sabio de la historia antigua en España. Piñero es un gilipollas, y además me lo dijo enfatizando, como si masticara la palabra gilipollas. Yo creo que era benévolo. Fíjate lo que te digo, porque creo que no llega ni a eso, ¿eh? Entonces, ese es el caso. Te voy a contar otra anécdota. Cuando se reunió el tribunal que tenía que examinar mi tesis, y claro, buscaron a gente de primerísimo nivel. El presidente del tribunal era José María Blázquez, que era el historiador de la antigüedad más importante en España. Estaba Julio Trebolle, que era uno de los 2 o 3 grandes especialistas en los documentos del Mar Muerto, en los manuscritos de Qumran, etc. Bueno, a nadie se le ocurrió mencionar a Piñero. Y yo estoy convencido de que no pensaron en Piñero porque seguramente alguien hubiera dicho: Piñero es un gilipollas, ¿qué me estáis diciendo? ¿Cómo le vais a tener un tribunal de tesis? Y de hecho yo sé, porque esto me lo contó a mí Piñero, que a sus clases no iba nadie. En la universidad, como no le podían echar porque era funcionario en la Complutense, pues resulta que en última instancia le pusieron a dar clase de lengua griega y tenía a los alumnos traduciendo a Platón, porque a sus clases de ciencias bíblicas no se apuntaba nadie, absolutamente nadie. No es decir que tenía 10 alumnos o 2 o 3, no tenía ni uno, no se apuntaba nadie. Nadie. Y como no le podían echar y le tenían que pagar un salario, si hubiera estado en un sistema universitario como el de Estados Unidos,
le hubieran mandado a su casa y se hubieran librado de un gilipollas que hubiera dicho Blázquez, pero como eso no lo puedes hacer en España, pues resulta que le tenían traduciendo a Platón, y esto me lo contó él a mí, o sea, esto no es una calumnia, una murmuración, me lo digo, ¿no? Es que a mis clases no se apunta nadie y me tienen ahí traduciendo Platón con los alumnos. O sea, esto da una idea del nivel de Piñero que científicamente es cero, no ha tenido una idea original jamás. Y lo que dice de Jesús es una mala copia de las tesis de Brandon, que en los años 50 pues quedaron desacreditadas, con una diferencia. Brandon escribía bastante bien, podía disparatar, pero escribía bien. Piñero ni eso. O sea, esa es la historia. De modo que, claro, colocar como referente a Piñero, pues, ¿qué quieres que te diga? Es como si me colocan a mí de referente de figura del fútbol americano, ¿no? Pues es algo absolutamente disparatado. Eso por ahí. Segundo, toda la idea de la alta crítica, de que esto es la academia, de que esto es el conocimiento de la Biblia, de que esto son ciencias bíblicas, eso es un montón de basura y ni siquiera es un montón muy grande. Es un montoncito de basura. Que a estas alturas haya gente que esté con la hipótesis documentaria es deplorable, porque la hipótesis documentaria, que pretende que hay una serie de documentos en el Pentateuco que empezaron a reunirse en la época de David y que terminaron de reunirse después del exilio, eso no hay quien lo sostenga. Nadie que sepa historia puede sostener una estupidez de esas dimensiones. Supongo que Piñero lo defenderá, pero eso no pasa de ser una muestra de ignorancia. Y en términos de estudio de la Biblia y en términos de ciencias bíblicas, pues es como si una persona ahora en la época de Internet, para dedicarse a sacar una suma, una multiplicación, recurriera a un ábaco y pasara las bolitas. O sea, es así. Eso, como en un debate en televisión le comenté yo a una de estas personas, que hace tiempo que falleció, y se habrá llevado una gran sorpresa al llegar al otro lado, pues son tesis que huelen a naftalina. Y hay que decir que al menos hasta hace relativamente pocos años, esas tesis no las sostenía nadie en el mundo evangélico, porque eran disparatadas. Realmente son disparatadas a la luz del contenido de la Biblia, pero a la luz del conocimiento de la arqueología, de la historia, etcétera, etcétera. ¿Cómo han entrado? A través de ignorantes que creen que saben y que desgraciadamente tienen un cierto predicamento. Es decir, yo lamento citar nombres en estos casos, pero es que no me queda más remedio. Es decir, una persona como Samuel Pagán, que es un ignorante de unas dimensiones bochornosas, que ha escrito un comentario al Pentateuco, que es una defensa de la hipótesis documentaria para decir que el Pentateuco no lo escribió Moisés, pero que ni siquiera sabe plagiar bien. Es decir, porque hay gente que te puede plagiar de un libro que defienda la hipótesis documentaria y plagiarlo de una manera que parece algo científico, pero es que encima el libro de Pagán, publicado por la editorial CLIE y que se titula El Pentateuco, es que eso es puro estiércol, o sea, y encima mal escrito, porque hay estiércol espiritual, oye, pero que lo han perfumado de alguna manera, lo han hecho de una manera que parece algo. Ese libro es una vergüenza. Y le sucede lo mismo con los profetas. Y entonces Samuel Pagán ha escrito un libro sobre los profetas, donde buena parte de Isaías no lo ha escrito Isaías, Zacarías no lo escribió Zacarías, Daniel no lo escribió Daniel, mal copiando las tesis liberales de siempre. Bueno, pues Samuel Pagán es el director de ese desastre que es la Nueva Versión Internacional. Y a mí no me pilla de sorpresa, porque la Nueva Versión Internacional en inglés, de correctora de estilo de toda la Biblia, tenía a una lesbiana que en los últimos años encima se hizo transgénero. Y ya decía que era un hombre tranquilamente. Y tenía de director de Antiguo Testamento a un teólogo que no paró de dar la lata y de molestar y de incordiar hasta que su denominación admitió el matrimonio homosexual. Y si eso pasaba con la versión inglesa, que generalmente los anglos tienen más gente de la que echar mano y cierto nivel, y eso pasó con la versión inglesa, pues a mí no me extraña que la versión española la dirigiera Samuel Pagán, porque está a la altura de ese engendro. Claro, esto es lamentable, esto es deplorable,
Pero lo terrible es que esto pueda llegar a los seminarios, pueda llegarte a una facultad de teología y pueda llegarte a gente que luego ejerce un ministerio pastoral. Y que en un momento determinado trepa a un púlpito, igual que un mono a una palmera, y de pronto te dice que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Bueno, y cuando Jesús dice Moisés os dejó escrito, pues no, señor, Jesús es que se adaptaba a lo que creía la gente de su tiempo. Bueno, si hay algo que Jesús no hacía nunca, era adaptarse a lo que decía la gente de su tiempo. Y se jugó la vida literalmente para decir esta interpretación de las Escrituras es falsa, el mensaje es este, la verdad es esta. Bueno, pues claro, como Jesús no había leído a Samuel Pagán, ni había leído a ninguno de estos indocumentados, pues pensaba que el Pentateuco lo escribió Moisés. Y cuando Jesús o los apóstoles mencionan a Moisés, o mencionan a Daniel, o mencionan a Zacarías, estaban equivocados, porque no habían leído a Samuel Pagán ni al resto de la caterva liberal que se ha ido apoderando de los seminarios. Claro, esta gente no solo es que lo que dice es absolutamente inaceptable desde un punto de vista bíblico y teológico, es que esta gente además no está capacitada para enseñar en una institución teológica seria. Y esa es la triste realidad. Si luego quieren abrir un canal de internet y contar todo eso, a mí me parece muy bien porque yo estoy a favor de la libertad de expresión y de la libertad en las redes. Pero esa gente no tiene la categoría científica ni para enseñar, ni para pontificar, ni para decir absolutamente nada. Y lo triste es que gente enormemente ignorante se cree que aprende algo y que está por encima de los demás porque por boca de ganso repite los disparates de esta gente. Y eso me da lo mismo que sea apoyar la hipótesis documentaria que decir que Daniel no lo escribió Daniel o de pronto creerse que el que no acepta el término de madre de Dios es un nestoriano. Y claro, cuando dice eso dice, hijo, y tú eres un ignorante y posiblemente además bastante... Me gustaría eso que acaba de decir, porque muchas veces se ha dicho que por decir que no se asume la Teotocos, ya usted, por ejemplo, ha mencionado su nombre, es nestoriano. ¿Qué usted diría a ese respecto? Es que eso es una estupidez, que realmente la persona que lo dice o es muy ignorante, o es muy tonto, o es muy malicioso y efectivamente quiere calumniar a la otra persona. Vamos a ver. Nestorio tenía una visión que no era exactamente unitaria, pero que tampoco era trinitaria. Entonces tenía una visión, para que la gente nos pueda entender un poco de lo que estamos hablando, relativamente parecida a los testigos de Jehová. Era más ortodoxa que la de los testigos de Jehová, pero relativamente parecida a la visión de la doctrina de la divinidad de los testigos de Jehová. Y esto creía Nestorio. En un momento determinado, siglo V, en el concilio de Éfeso, que es una ciudad donde siempre se veneró a una diosa madre. Cualquiera que vaya al libro de los Hechos recordará el episodio en Éfeso en que por un pelo no linchan a Pablo porque se daban cuenta de que el culto a la diosa madre iba a desaparecer si él seguía predicando el evangelio. Se dan cuenta de que eso es el final de su negocio de hacer imágenes de la diosa madre. Bien, en Éfeso, donde todavía en el siglo V hay toda una impregnación del paganismo, deciden que para enfrentarse con Nestorio la fórmula ideal es decir que María es Theotokos, es decir, que parió a Dios, que es lo que significa Theotokos, luego traducido como Madre de Dios. Bien, esa formulación es un disparate. Y es un disparate que va contra el sentido común. Puede que tuviera muy buena intención, en el sentido de que no buscaba tanto honrar a María como decir que Cristo era Dios. Pero por muy buena intención que tuviera, es un disparate y no aparece antes del siglo V. Yo no voy a despreciar lo que dice la Biblia, ni voy a asumir un título que no es el que aparece en la Biblia y que no se le ocurre a nadie antes del siglo V, porque lo hayan hecho en un concilio de Éfeso donde la ciudad todavía sigue impregnada del culto a la diosa madre.
Y por muy buenas intenciones que tuvieran los padres conciliares, esa definición es un disparate, carece de base bíblica y va en contra del sentido común. Y si de pronto un ignorante o una persona con muy mala intención dice, usted es nestoriano, pues le tengo que decir, no, pero usted muy inteligente no es, o muy malicioso es. Porque yo puedo estar en contra del nestorianismo, pero eso no significa que tengo que admitir como buena una fórmula solo porque era contraria al nestorianismo. Yo puedo estar en contra de que la gente tenga caries en su dentadura, pero si alguien pretende curar la caries cepillándose azúcar contra los dientes, porque su intención sea buena, yo no la voy a asumir. Todo lo contrario, le voy a decir, sí, utilice usted el azúcar para cepillarse los dientes, que además de la caries se le van a acabar cayendo hasta las encías. Y entonces si alguien me dice, es que está usted en contra de enfrentarse con la caries. No, estoy en contra de la estupidez. Y esto es algo que me parece claro. Y que un católico de pronto diga, porque suelen ser muy ignorantes, entonces es que es usted nestoriano, lo cual demuestra que no tiene ni idea de lo que enseñaba Nestorio, todavía lo puedo pasar. Pero que un evangélico que se supone que sus categorías teológicas las toma de la Biblia, no de definiciones del siglo V después de Cristo, de pronto diga eso, es para decir, verdaderamente andamos mal, ¿eh? O sea, aquí hay gente que es ignorante y encima se cree que sabe, que es la peor forma de ignorancia. Interesante. Usted sabe que quiero aprovechar esta oportunidad para justamente tratar el tema del P64, el papiro Tidy, porque no hace mucho estuve en un programa de televisión y traté la temática, aunque hablé, claro, del tema del consenso, de que no había consenso, pero que sí tenemos una posible prueba que no se ha descartado del todo en cuanto a que Mateo haya sido mucho más temprano de lo que la gente supone. Entonces, en este caso, me gustaría que explicara un poco sobre el P64, el caso Tider o Tidy, y técnicamente cómo nos ayuda en ese sentido. Si alguien pronuncia Tidy es que no sabe lo que está pronunciando, claro, porque es que no es un nombre inglés y entonces la gente tiende a pronunciar los nombres como si fueran ingleses y, por ejemplo, dicen Wagner en vez de Wagner, que era alemán, y en este caso lo que es Tide, pues lo llaman Tidy o Tide o como quieran. Vamos a ver, ¿por qué el papiro Tide es muy antiguo y es de los años 40? Por el análisis paleográfico. Voy a intentar explicar esto para que lo entienda la gente que nos está viendo, porque han oído seguramente muchos lo del análisis paleográfico y han dicho de qué está hablando este señor. Vamos a ver. Si tú en estos momentos te encuentras con un documento escrito a máquina y ese documento escrito a máquina, por ejemplo, es una carta y no tiene fecha, ¿tú podrías fechar ese documento? Sí, te puedes acercar bastante a él. Por ejemplo, si la letra, el tipo de letra que aparece en esa carta escrita a máquina es de un tipo de máquina de escribir que se fabricó en 1932, esa carta no puede ser anterior a 1932. Y no lo puede ser porque todavía no existía ese tipo de máquina de escribir. ¿Me sigues hasta ahí? Luego tendría que ser un documento posterior a 1932. En el caso del análisis paleográfico, paleografía es una ciencia auxiliar de la historia que estudia los documentos antiguos, la forma de escritura, no solamente la descifra, sino que además la fecha y la puede situar en una parte del tiempo. Yo tuve una asignatura de paleografía en la universidad en la licenciatura de historia y me tocó transcribir multitud de documentos y entonces, porque aunque parezca que no, la escritura varía, aunque sea una lengua como puede ser el castellano, puede ser el latín, puede ser el griego, la escritura varía. ¿Qué pasa con el papiro Tide? El papiro Tide tiene un tipo de escritura que es herodiano. Es decir, estamos hablando de la década de los años 40 del siglo I. ¿Podía ser el papiro Tide, que contiene un fragmento de Mateo, posterior, por ejemplo, al año 50? Extremadamente difícil, por no decir imposible.
porque una de las utilidades de la paleografía es que precisamente por el tipo de escritura podemos saber aproximadamente entre qué año y qué año se escribió ese documento. Y esto es muy claro. Como pasa con otras ciencias auxiliares, por ejemplo con la numismática. Yo en un momento determinado he pegado a un documento, me encuentro una moneda, por ejemplo, de Claudio, del emperador Claudio, y yo ya sé más o menos la época de ese documento, porque no es la época de Calígula que le precedió, ni la época del emperador Nerón que vino después. Es decir, estas son ciencias auxiliares de la historia que son muy útiles. La gente todavía, algunos creen en los métodos de datación, pero los métodos de datación, sea potasio, argón, sea carbono 14, etcétera, son infinitamente más inseguros que, por ejemplo, lo que puede ser en un momento determinado una forma de cerámica, lo que puede ser en un momento determinado cierto tipo de arma, no te digo ya una moneda o no te digo ya una forma de escritura. Y la escritura del papirotide es escritura herodiana. Y esa escritura herodiana no se utilizaba ya, por ejemplo, en los años 60 que corresponden a la sublevación con Roma. No te digo ya a finales del siglo I. Estamos hablando de la época de Herodes Agripa, estamos hablando de los 40. Entonces la pregunta, ¿por qué razón ha habido un rechazo por parte de cierta academia al caso Tider, si técnicamente este caso Tider muestra un análisis forense bien sostenible con todo lo que usted ha presentado y sin embargo aún así se rechaza y hasta se ha negado que tenga un apoyo mayoritario en los académicos? ¿Por qué sería eso? Hay dos razones. Una es que hay un sector de la academia que todo aquello que fortalezca la veracidad de la Biblia por sistema lo va a rechazar. Y ahora te voy a dar algún ejemplo al respecto. Y hay otra, y es que gente que es creyente es ignorante y se limita a repetir lo que dice un sector de eso que llaman la academia. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, a gente que es creyente, y no dudo de que sea creyente, soltando los mismos disparates que otra gente, porque eso sí, son muy holgazanes y no se han molestado en contrastar el dato, me da muchísimo pesar, porque al final se convierten en canales de falsedades contrarias a la autenticidad de la Biblia, simplemente porque son unos vagos que han decidido que no trabajan y que repiten lo que les han dicho otros. Te voy a poner algunos ejemplos, porque no creas que esto es algo que no conozcamos los que trabajamos con estas cosas. Por ejemplo, hasta la saciedad tú vas a encontrar un argumento en contra de la veracidad de Génesis, y es que dice que Abraham tenía camellos. Entonces, continuamente, sea un artículo en una revista, sea un reportaje, sea un DVD, sea un libro, de pronto te dicen, no, el Génesis no es fiable porque dice que Abraham tenía camellos y el camello no estaba domesticado en esa época, tardó siglos en domesticarse, luego el Génesis no es cierto y claro, esto se tuvo que escribir muchos siglos después. Bien, esto se repite, se repite, se repite. De pronto hasta te sale alguno que es creyente y dice, aquí ha tenido que haber un error del cambista porque no había camellos. Que no, hombre, que no. Que eso está desmentido hace décadas. Tú vas a mi Biblia de estudio, a Génesis, donde se habla de los dichosos camellos de Abraham y te cita media docena de restos arqueológicos que siglos antes de Abraham, no en la época de Abraham, siglos antes, en esa época del mundo, ya estaba domesticado el camello, como animal de carga, como animal de tiro y como animal de monta. Y entonces ese argumento que se oye hasta la saciedad, pues se da la circunstancia de que es insostenible. Pero claro, si tú no quieres verlo, no lo ves. Y si tú no te molestas en buscar y trabajar, sino que repites lo que han dicho otros, pues vas difundiendo el mismo disparate. Si encima te subes a un púlpito y lo repites, pues claro, ya los resultados pueden ser desastrosos. Y como esto que comento, pues podría comentar muchísimas cosas más. Es decir, si hay algo que queda pero muy fortalecido
Cuando tú vas viendo el resultado de excavaciones arqueológicas, cuando tú vas viendo el resultado de los hallazgos, es la veracidad de la Biblia. Te voy a contar otra anécdota. Hoy estoy contando muchas cosas sobre mí, que es algo que rehúyo siempre y no me gusta, pero no me queda más remedio. Hace 13 o 14 años, yo estaba en Israel y estaba haciendo unos programas en Israel, y entonces invito a un arqueólogo para entrevistarlo, para hablar de arqueología de Israel. Y entonces este hombre estaba trabajando en ese momento excavando zonas a orillas del Mar Rojo, como las que menciona la Biblia, que había una cadena de fortalezas que había ido estableciendo Salomón, etcétera, etcétera. Y entonces le pregunto, yo no sabía dónde estaba ubicado él, pero quería saber lo que habían encontrado. Y le digo, y lo que cuenta la Biblia en el libro de los Reyes de Salomón y lo que construyó allí y todo lo demás, digo, ¿en qué medida es algo que las excavaciones que estáis llevando a cabo confirman o deniegan? Y me dice, mira, la Biblia es muy modesta. La Biblia, a la hora de narrar eso, dice, lejos de exagerar, de mitologizar, de aumentar, realmente la Biblia es muy modesta. Estamos encontrando lo que dice la Biblia, pero es mucho más de lo que se desprendería de una lectura superficial de la Biblia. Y esto es habitual, y esto es continuo. Y las tesis de la hipótesis documentaria son ridículas. Ahora, para un católico, que la Biblia no sea fiable no tiene ningún problema, porque la autoridad al final es un señor vestido de blanco que vive en el Vaticano. Y por lo tanto, si la Biblia no es fiable, mejor, porque siempre puede decir, bueno, como no hay manera de saber lo que es verdadero y lo que es mítico en la Biblia, para eso está el Papa, para eso está el magisterio eclesial. Y de hecho, hasta tenemos libros que son libros apócrifos, que no forman parte del canon judío y que sabemos que están llenos de errores históricos. Pero no nos preocupa porque efectivamente hay un magisterio que al final nos dice lo que tenemos que creer, aunque sea algo tan disparatado como que María es la Madre de Dios, que es algo que hasta el siglo V no se le pasó a nadie por la cabeza. Y entonces esa jerarquía nos dice lo que hay. Pobres de nosotros, como la gente se crea lo que dice la Biblia, porque se nos acaba un negocio de siglos. Yo comprendo que para un católico esa sea una postura aceptable y por eso en los seminarios y en las facultades de teología católicas se enseña la hipótesis documentaria o la tesis del Deutero-Isaías o el hecho de que Daniel no lo escribió Daniel desde hace décadas. Pero para ellos que efectivamente la Biblia no tiene relevancia. Para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, eso es inaceptable. Y no es porque lo queramos creer porque sí, es porque efectivamente las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, de que se ha transmitido de una manera que no tiene comparación y de que tiene una solidez enorme en lo que cuenta, son pruebas aplastantes. Es más, recordando a mi antiguo director del Tribunal de Tesis, a José María Blázquez, cuando te encuentras a alguien delante que lo niega, lo más seguro es que sea un gilipollas. Y que me perdonen la grosería, pero me limito a citar verbatim, literalmente, a José María Blázquez. Tremendo, tremendo. Una cosa que veo, por ejemplo, cierta preocupación, por cierto, en el chat, es el tema con respecto al asunto de la Teotocos. Yo entiendo que los hermanos evangélicos que la asumen no es porque tengan una visión mariológica, sino le dan una base cristológica, y aunque he escuchado que dicen que el término no es del todo preciso, pero que por lo menos evita abrir la rendija a cierta negación de la deidad de Cristo. Eso es una estupidez, porque no lo necesitas, no tienes nada más que ir a la Biblia. Es decir, vamos a ver, yo entiendo ese argumento, pero ese argumento es una estupidez. O sea, no me digas tú a mí que para defender la divinidad de Cristo tienes que ir a un término disparatado del siglo V. Y durante todos los siglos anteriores, ¿cómo defendieron la divinidad de Cristo si no habían empezado a disparatar con la Theotokos? Es decir, eso es una estupidez. Y sobre todo porque la Biblia deja muy claro que efectivamente Cristo es Dios. Cuando Isaías en el capítulo 40, versículos del 1 al 3, anuncia que va a haber una voz
que clamará en el desierto, va a ir delante de Jehová nuestro Dios. Isaías 40, del 1 al 3 es muy claro. Cuando tú vas a Zacarías 11, versículos 12 y 13, habla de que Jehová será vendido por 30 monedas de plata. Cuando tú vas a Zacarías 12:10, te dice que mirarán a mí, a Jehová, al que traspasaron. Es decir, ya el Antiguo Testamento va dejando muy claro que lo que se va a encarnar no es meramente un hombre. Ya el Antiguo Testamento, cuando Miqueas 5 dice que va a nacer en Belén, el Mesías, te dice que sus salidas son desde la eternidad. Desde la eternidad solo existe Dios. Si el Mesías que nacerá en Belén, sus salidas son desde la eternidad, es porque es Dios. Y cuando en Isaías capítulo 9, versículos del 6 en adelante, te da los nombres del Mesías, evidentemente te dice que es Padre eterno, Dios poderoso. De hecho, el término que aparece es el Gibor, que es un título que solo se aplica al propio Jehová, etcétera, etcétera. De manera que solo ya con el Antiguo Testamento tú no necesitas Theotokos ni disparate teológico parecido. Pero es que cuando vas al Nuevo Testamento eso se repite. Tú vas a Juan 1:1 y ¿quién dice que era el verbo o la palabra? Dios. Tú vas a Juan 20:28 y ¿qué dice Tomás cuando ve a Jesús resucitado? Mi Señor y mi Dios. Tú vas a Romanos 9:5 y ¿qué te dice Pablo? Que Cristo es Dios bendito por los siglos. Amén. Tú vas a Tito 2:13 y te habla de nuestro gran Dios y Salvador. Tú vas a 1 de Timoteo 3:16 y te dice ahí claramente que Dios fue manifestado en carne. Tú vas a Filipenses 2, versículo 5 y te habla de cómo Cristo era igual a Dios y no se aferró a ello, sino que se vació y tomó forma de hombre y después forma de siervo para morir en la cruz. ¿Me vas a decir que Theotokos es una prueba mejor de lo que dice la Biblia sobre la divinidad de Cristo? ¿Me ves tanta cara de idiota? Es que es algo evidente. Entonces, cuando alguien utiliza ese argumento es para decir, pero chico, ¿qué estás fumando últimamente? O sea, es que eso es un disparate. La Biblia es muy clara sobre la divinidad de Cristo y curiosamente, ni una utiliza el término Madre de Dios. Tuvieron que esperar hasta el siglo V para que se les ocurriera y fue un disparate. Y tú me dices que si no acepto ese disparate, que no aparece hasta el siglo V, niego la divinidad de Cristo. O sea, toda la Biblia niega la divinidad de Cristo. Sí, es bueno. Es que es algo evidente. Es bueno. Le digo una cosa, me parece que también esto surge por al hacerse preguntas que intentan ser muy profundas, pero que a veces son irrelevantes. Es algo que yo he criticado. El tema de si Adán respiraba bajo el agua y cosas así que entiendo yo que son caricaturescas. De la misma forma, sí, quién puso el espermatozoide, cómo se formuló, ese tipo de cosas. Una vez me intentaron hacer esa pregunta. Adán seguramente no tenía ombligo, ¿o sí? Exacto. Yo entiendo que hay cosas en las cuales uno no tiene que especular. Hay cosas donde la especulación termina y obviamente la especulación ahí ya sería muy ridícula y es lo que conduce a crear categorías que a veces son disparatadas, eso es verdad. Y lo puedo entender en muchos sentidos. De hecho, cuando me han hecho esa pregunta, yo prefiero apelar al misterio, es un misterio. Y a veces cuando el misterio no ha sido revelado del todo, es bueno quedar callado. Esa premisa que dice callar donde la Biblia calla. Creo que es lo que nos libra mucho de esos problemas. Pero es que a mí eso me parece que es algo absolutamente elemental. O sea, es algo elemental. Y se da la circunstancia que cuando se olvida lo que es elemental, pues se disparata. Por ejemplo, y es una cita muy fácil de retener en la memoria, Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y hay gente que se empeña en hablar sobre las cosas secretas y que de pronto se inventa que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, bueno, ahí se inventan toda una saga de ciencia ficción que no tiene la menor base. Y como eso, infinidad de cosas. Y olvidan algo tan importante como que para nosotros es lo revelado.
y que las cosas secretas Dios ha querido que sean secretas. Punto y final. Y en vez de aceptar que Dios, en su inmensa sabiduría y en su omnipotente soberanía, decide que hay cosas que revela y cosas que mantiene secretas, se empeñan en especular sobre lo secreto. Y el resultado al final, como mínimo, es el disparate. Pero como máximo puede ser algo que haga muchísimo daño desde una perspectiva espiritual. Eso me lleva entonces a hacerle otra pregunta más sobre el tema de ciencias bíblicas, porque recientemente he visto cómo se ha utilizado a Finkelstein como una suerte de panacea que puede explicar todo lo que tú necesites saber sobre arqueología bíblica, y no solamente a Finkelstein, sino también a Thomas Romer. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Vamos a ver, Finkelstein es un personaje que no ha hecho nada más que repetir los disparates que se vienen diciendo desde el siglo XIX. Por ejemplo, es otro que cuenta lo de los camellos. Entonces, vamos a ver, yo que leí el libro de Finkelstein, que además es antiguo, es que esto era de casi los años de mi mocedad. Lo que pasa es que esto es como el chiste de aquel personaje que mata a un judío y cuando llega la policía y le dice, pero usted, ¿por qué ha matado a este hombre? Y dice, porque era judío. Dice, bueno, ¿y a usted le parece que eso es motivo para matarle? Dice, es que los judíos mataron a Jesús. Dice, pero eso fue hace 2000 años. Y el otro dice, sí, pero yo me he enterado esta mañana. Bueno, pues lo mismo sucede con la gente que se pone a leer a Finkelstein. Es un tipo que ya cuando publicó su libro, ese libro nacía muerto, porque muchas de las cosas que él decía estaban más que superadas hace décadas. Y es otro de los que cuenta lo del camello. Y claro, la gente no tiene ni idea que de pronto no se ha molestado en seguir los hallazgos arqueológicos. Es más, que tú la colocas delante de un mapa mudo de Tierra Santa y le dices, localízame dónde está Jericó, dime dónde está Antioquía, dime dónde está Jerusalén, y se vuelven locos porque no saben dónde está, como el mapa no tenga muy bien señalados los nombres. De pronto lea cualquiera de estos y se cree que ha descubierto América. Y esto es muy poco serio. Y como la ignorancia es muy atrevida, que es un refrán español que se corresponde mucho con la realidad, no todos los refranes españoles lo hacen, pero este sí da en el clavo, la ignorancia es muy atrevida, de pronto te encuentras con alguien que ha leído a cualquiera de estos y se cree que ha descubierto América y se pone a pontificar sobre el texto de la Biblia y no sabe ni lo que está diciendo. Y eso es así de triste, o sea, no sirve darle muchas más vueltas.